Bienvenidos y bueno, tendremos una muy interesante conferencia, esta segunda conferencia de este día, titulada La importancia de la metacognición en el aprendizaje autodirigido. Antes que presentemos a nuestro invitado especial, les diremos que la dinámica es muy sencilla. Durante la exposición de nuestro invitado tendremos algunas papeletas. Si alguno de ustedes desea realizar alguna pregunta, pueden anotarla, pedir una papeleta levantando la mano. Alguna de las personas del staff les va a proporcionar esta papeleta y al finalizar la exposición de nuestro invitado especial daremos resolución a todas sus respuestas, bueno, a todas sus preguntas. En caso, bueno, que el tiempo no lo permita, pues lo haremos con todas ellas. Bien, en principio daremos unos muy breves datos curriculares de la personalidad que hoy nos acompaña. Él es médico cirujano y licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana y cuenta con un doctorado en ciencia del comportamiento en la opción neurociencias por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, tiene una especialidad en docencia, una maestría en investigación en psicología aplicada a la educación y una maestría en ciencia del comportamiento, opción análisis de la conducta. En el campo de la investigación ha desarrollado los proyectos de líneas de generación y aplicación de conocimiento, cultura, tecnología y mediación educativa, investigación aplicada para la gestión e innovación de sistemas y ambientes educativos, aprendizaje, conducta de elección, toma de decisiones y resolución de problemas. Forma parte del cuerpo académico de la Universidad Veracruzana de Entornos Innovadores de Aprendizaje. También se ha desempeñado como académico en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, en la maestría en Medicina Forense, con las asignaturas de Medicina Forense, Anatomía y Neuropsicopatología Forense. Fue secretario académico de la licenciatura en Psicología en la región Veracruz y asimismo participó en el doctorado en Sistemas Ambientales Educativos con el seminario y la tutoría de investigación. Dentro de sus labores académico-administrativas se encuentran en la Facultad de Psicología en la Universidad Villarrica, donde ha sido catedrático con la licenciatura de Psicología, director de la licenciatura en Psicología y coordinador de la Bolsa de Trabajo, así como coordinador de la Clínica de Atención Psicológica a la Comunidad y coordinador de la especialidad en docencia. Entre estos otros también datos importantes acerca de su carrera administrativo-académica, también se ha destacado como facilitador del programa de formación de profesores de la Universidad de Veracruzana, ponente en congresos nacionales e internacionales, representante por la Universidad de Veracruzana del proyecto Innova CESAL, miembro evaluador de programas de licenciatura en Psicología CNEI. Entre otras muchas responsabilidades de tipo académico-administrativo, también cuenta con asesoría de más de 100 tesis y ha realizado numerosas publicaciones nacionales para revistas, libros y capítulos de libros relacionados con su ámbito de estudio, y también ha recibido diferentes galardones por su interesante labor en el ámbito de la cognición. Demos un fuerte aplauso y recibamos al doctor Jorge Arturo Valderrama Trápaga. Muy amable, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a las autoridades por hacerme esta honrosa invitación y poder estar el día de hoy con ustedes. Quisiera comentar antes que esto de dar inicio a la plática, formalmente hablando, pues a veces cuando uno lee o escucha uno su currículum, pues hasta a veces suena a vanidad, pero la realidad es que es una historia de vida que a veces tiene sus tiempos y sus momentos. La mayor parte de ustedes son estudiantes y evidentemente están iniciando parte de esa historia de vida académica. Difícilmente nos reconocen primaria, secundaria y bachillerato, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que lo que vamos a platicar hoy tendría que estar dado o iniciándose desde la primaria y desde preescolar. Este comentario lo hago porque lo hacemos, todo esto que vamos a platicar hoy lo venimos a aprender tardíamente, lo venimos a aprender normalmente ya en educación superior, cuando son condiciones que tendrían que prepararnos desde los primeros años de nuestra vida escolar y que muchas veces ya la traemos de casa y que la escuela se encarga de desbaratar eso. Entonces esto es algo que pues quería comentarles antes de iniciar la plática. Bueno, estos son algunos de los datos que mencionaron, que los traía yo. Una de las condiciones que evidentemente muchos dicen es que es mucho, no es mucho simplemente estar haciendo, es ponerse a hacerlo, como lo vamos a hablar de esta plática, también lo que hay que hacerlo, hay que ponerse a hacerlo.
Y esta es una parte que sí me interesa mucho comentarles, ¿no? Yo soy de catedrático en la Facultad de Psicología, pero también participamos en un doctorado que se llama Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. El doctorado es completamente en línea, se hace de manera virtual y nuestros estudiantes de doctorado están con nosotros 40 horas en una semana nada más. Es todo lo que tienen que hacer con nosotros presencialmente y se forman durante 3 años en el doctorado. Es un doctorado que nos está dando reconocimiento del PNPC, de Programas de Calidad, y nos da mucho orgullo saber que nuestros egresados, la primera generación, ya son SNID, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Esto quiere decir que de los 9 egresados de nuestra primera generación, ya 2 están con el grado de investigador, entonces esto de alguna manera nos genera un verdadero orgullo. Por otro lado, soy facilitador de programas para docentes en la Universidad Veracruzana y mis líneas de investigación, como lo comentaban también, son 2 líneas que brincan mucho de temática en algunas ocasiones por mi propia formación. Entonces, todo esto se los quiero comentar porque muchas veces decimos, hay que seguir una sola línea. La realidad es que hoy día tenemos que estar en 2 dimensiones o 3 o hasta 4. Cuando yo era joven, mi mamá me regañaba porque decía que cómo era posible que yo siguiera una plática, estuviera viendo la televisión y me pusiera a estudiar. Estas habilidades son las que tenemos que desarrollar ahora en nuestros estudiantes. Ya no es posible que le digamos al estudiante que se encierre en un salón, que se ponga aisladamente frente a un escritorio y que solo veamos que leen el libro, que eso es lo que a veces se quejan los papás, ¿no? Es que los veo todo el día en la computadora, no veo que estudien. Bueno, porque ahora la computadora tiene todo, hasta los distractores, lamentablemente, pero eso es algo que tenemos que ir aprendiendo, que nuestros estudiantes ya tienen características diferentes. Estos son los objetivos con los que vamos a tratar de trabajar hoy. Es una intención de pues, motivarlos o incentivarlos a que hagan las cosas de otra manera. Probablemente algunos ya lo han detectado, algunos ya lo están trabajando, pero pues esa es nuestra intencionalidad. Y sobre todo informarles sobre el desarrollo de lo que es la autocognición o autoconocerse o autoobservarse y cómo afecta precisamente en el programa de acceso y a distancia. Y en los específicos, identificar algunas capacidades para la observación y la autoobservación. Esto parece fácil, pero no es tan sencillo. Esto es fundamental para la metacognición. Si nosotros no sabemos observar y no nos autoobservamos, la metacognición no existe. Entonces es una materia prima necesaria para poder alcanzar esta situación. El término mismo lo dice, metacognición, que puede entenderse en 2 sentidos, que lo vamos a explicar más adelante. Y después poder con eso determinar cuál es nuestra potencial de autonomía. De la misma manera establecer habilidades para el desarrollo de esa metacognición y buscar que se propicie el aprendizaje autodirigido. Estos son los temas o los aspectos que vamos a tratar de revisar. Una breve introducción, capacidad de observarse, ¿qué es la autoobservación? ¿Qué sería la metacognición? Que diríamos que es el tema central. Y después lo que vendría siendo el aprendizaje, la que le llamamos autonomía, y lo que sería el autoaprendizaje autodirigido y conclusiones. Normalmente nosotros estamos en el aula con nuestros estudiantes, tratamos de trabajar con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes tratan de trabajar con nosotros. Lo que normalmente esperaríamos de los estudiantes, así como decimos el perfil del buen estudiante, tendría que ser pues que aprenda solo, ¿no? Ese es el tipo de estudiante fascinante. Hoy día nuestra política dice que el estudiante tiene que alcanzar el nivel de aprender a aprender, o sea, lograr por sí mismo estar en el aprendizaje. Pero además tenemos que esperar de él que sepa obtener información, que logre la información y que esa información hoy día es abundante, es mucho más abundante que antes. Se duplica día con día y se va a llegar a duplicar o a triplicar por horas. Entonces esto evidentemente es una demanda muy alta a la que se somete el estudiante de hoy. Hace unos días me decían mis estudiantes de la licenciatura, doy clase en una experiencia que se llama Tecnología y Educación y en otra que se llama Proceso de Aprendizaje, y me decían ellos, mi estrategia en la clase es estrategia basada en resolución de problemas. Y entonces yo les pido un proyecto de investigación que lo realicen en un solo semestre. Son 4 meses, porque sabemos que los semestres de ahora no son de 6 meses. Es un como error lingüístico, pero prácticamente así es. Son 4 semestres
4 meses, perdón, y de esos 4 meses ellos tienen que elaborar un proyecto. Entonces, muchos de los profesores en la facultad me dicen, ¿cómo es posible que vayan a elaborar un proyecto y lo vayan a ejecutar? La respuesta es lo hacen. Obviamente hay diferentes dimensiones de lograr el proyecto. Llegaron, se acercaron y me dijeron, quiero hacer un proyecto en el que demostramos que la educación de antes era mejor que la de ahora. Porque hoy todo el mundo se queja y dicen que los estudiantes no saben, no aprenden, no hacen. No. Le digo, ¿y quién te dijo eso a ti? ¿Cómo puedes saber eso y confirmar eso? El primer punto es ese grave error que nosotros estamos manejando siempre. Lo que hoy sabe un estudiante en la primaria, lo sabía hace 20 años un profesor de la universidad. La información que se les está dando a los niños de primaria hoy día no se compara ni remotamente con la información o la gran cantidad de información que tiene un estudiante hoy día de la primaria. ¿Por qué? Porque tienen acceso a fuentes de información que la mayor parte de los profesores ni siquiera teníamos. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando yo llegué al doctorado en el 2001 a la Universidad de Guadalajara, a nosotros nos daban un disco para hacer búsquedas de artículos. En el disco solo venía el resumen, en el 2001, y entonces nosotros anotábamos el número del artículo y se lo dábamos al bibliotecario para que pidiera copias y nos la mandaran de Estados Unidos. Entonces, toda esa tarea tardaba semanas y meses, entre que revisábamos el disco, nos enviaban el artículo para nosotros poder el artículo completo. Entonces, para que se den una idea de la rapidez con la que ha avanzado todo esto, 2001 al 2015, hace 14 años, todavía estábamos en esas condiciones. Hoy día ustedes pueden revisar cualquier artículo, hasta los antiguos, no digo los más recientes porque no tienen un costo, pero la mayor parte de los artículos están en el internet y no tenemos ningún conflicto. Entonces, toda esa información la tienen también los niños de preescolar y primaria. El punto es cómo la buscan, cómo obtienen la información. Y eso pues, nos queda claro que no lo sabemos hacer todavía de manera rápida. Y eso es una parte muy importante. Otra que se busca, otra condición que normalmente buscan es que sean individuos pues, mucho más productivos de lo que entre comillas son, que obtengan un mayor desarrollo de sus habilidades y que generen una mayor propensión a la creatividad. El objetivo central ahora de las universidades ya no es reproducir. Antes las universidades reproducían. ¿Qué hacíamos en las universidades? Agarrábamos un libro, lo leíamos, le decíamos al estudiante ese libro y te voy a preguntar y te hacer preguntas de este libro. Y nomás era sencillito porque me aprendía de memoria el libro, el profesor se lo aprendía de memoria y todos hacíamos como que enseñábamos y los estudiantes como que aprendían. Porque todos resolvíamos el examen y ya había una calificación y el profesor no tenía problema porque era el mismo libro y lo tenía 20 años el mismo libro. Y así se resolvía parte de la educación. Entonces, el problema es que seguimos haciendo eso. Entonces, tenemos que hacer cosas diferentes también. Sin embargo, cuando nosotros vamos al aula con los estudiantes, con los participantes, y quiero aclarar ahí, puse participantes porque estoy incluyendo docentes, profesores, y también estoy incluyendo a estudiantes, que también los profesores se vuelven estudiantes cuando toman un curso, o nos volvemos estudiantes cuando tomamos un curso. Y no creo que hayan grandes diferencias entre los estudiantes jóvenes y los estudiantes mayores. Y ahí es donde tenemos un problema, porque resulta que pareciera que están buscando instrucción de otro, ¿no? ¿Me puedes explicar cómo lo hago? La mayor parte de la problemática que tenemos hoy laboralmente es esa. Piden capacitación para poder empezar un trabajo. Pedimos habitualmente que nos digan cómo hacer las cosas. Nos están pidiendo en todo momento algo para hacerlo. Y somos altamente dependientes. No lo sé hacer, entonces no intento hacerlo yo primero y luego que me doy cuenta, que eso es algo que vamos a platicar, empezar a hacerlo yo, tratar de hacerlo yo primero antes de preguntarle. Empezamos primero preguntando. Y lo que es peor, no hacemos nada porque no vayamos a descomponerlo, no vayamos a echar a perder, no nos vayan a correr. Tenemos miles de excusas para no hacer eso. Parece no importarles la información, no la puedo encontrar, pues no encontré. Y me dicen muchachos, profesor, no encontré nada. Y la respuesta que les doy es, no buscaste nada, porque es muy simple. El que busca encuentra, que eso es lo que nos interesaría saber. Tal vez no está tan cercano a la verdad, o tal vez no es de una fecha muy reciente, pero puede servir la primera ayuda, ¿no?
Yo les digo a mis estudiantes, consulten Wikipedia, lo primero que hagan es váyanse a Wikipedia. No hay nada que Wikipedia no esté. Hasta lo que no es, ahí está. Y entonces resulta que fácilmente puede uno y darse una idea. Ya después de darse la idea, hoy trae referencias Wikipedia, ya nos ayuda un poco más, aunque no es muy confiable, evidentemente. La otra es que son individuos, en lugar de ser productivos, resulta que son poco productivos por lo que mencionaba hace un momento. ¿Qué hacemos? Decimos, pues no lo encontré, pues no lo pude hacer, pues todo es negación. De principio a fin es tratar de poner trabas y entonces es como una lucha entre profesores y estudiantes. Insisto, no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de el grupo o participantes. Y por otro lado, muestran pocas habilidades y lo peor es poco tendencia de quererlas desarrollar. Una de las condiciones que yo comento también mucho con mis estudiantes es ese brinco que tenemos de la teoría a la práctica, ¿no? Cuando manejamos la computadora, como nos pasó ahorita, teníamos dificultades tecnológicas, pero hay que buscarle la solución. Si no, tenemos que preguntar. Y si aún el que no le preguntamos no sabe, pues hay que seguirle buscando, pero resolver el problema, esa es la parte importante. El detalle es que muchas veces lo que hacemos es decimos, no se puede, y ahí nos quedamos. Y no se pudo y no se puede. Y la siguiente etapa es que son poco propensos a la creatividad, pues si no estamos haciendo, si no estamos resolviendo, no vamos a buscar nuevas opciones. Entonces la propuesta es buscar nuevas opciones, nuevas condiciones. Y de ahí es donde viene el principio de la metacognición. Yo utilizo una frase muy común en la clínica, sobre todo con mis pacientes. Cuando llegan y me preguntan, ¿y esto cómo lo puedo resolver? Y la pregunta es seria, y les digo, a ver, ¿cuáles fueron las formas que has intentado para resolver? Pues esta y esta. ¿Te funcionaron? No. Pues entonces no sigas haciendo lo mismo, inventa otra cosa nueva, busca otras opciones. Y estas nuevas alternativas son las que presentan las posibles soluciones. El problema es que nos bloqueamos, no queremos hacerlo, nos resistimos, se viene lo emocional y entonces entramos en lo que llamamos el bloqueo intelectual, el trauma y la incompetencia en el sentido estricto de la palabra. Pero además ahora le estamos pidiendo aún más al participante, ya nos estamos dando cuenta de que no se cumplen esas condiciones y ahora les estamos pidiendo más todavía. Les estamos pidiendo que aprendan por su cuenta y que además con interés, ¿sí? Y además sin la instrucción de otros, ¿sí? Desarrollen habilidades, ¿sí? A través de buscar información. Muchos hoy ya lo hacen, pero ¿se van a dónde? Al YouTube. Ahí está todo también ya, de recetas de cocina hasta clases de universidad. Pero ahí es donde empiezan parte de los problemas, no sabemos seleccionar la información adecuada. Otra también que se está pidiendo y demandando altamente es el que manejen todos los recursos tecnológicos. Ya no se les está solo pidiendo que utilicen la computadora, ya los celulares tienen todo lo que tiene una computadora, por lo tanto, ahora la solución es más recursos tecnológicos y el empleo de los recursos tecnológicos. En eso a veces no tenemos tanto problema para las generaciones nuevas, para las generaciones que, como dicen por ahí, no nacimos con la tecnología. Hay que aclarar que la tecnología siempre ha existido y la tecnología no es otra cosa más que herramientas que faciliten la vida del ser humano. Entonces un lápiz es tecnología, una libreta es tecnología, un pizarrón es tecnología. No es la computadora tecnología, no es una tablet tecnología, no es el teléfono la tecnología, entonces se confunde también mucho. Pero lo que tenemos que buscar es que nos faciliten la vida. Yo tengo estudiantes, yo trabajo en plataformas, nosotros tenemos una plataforma institucional que se conoce con el nombre de Eminus. Eminus quiere decir camino, y lo que hacemos ahí es aprendizaje distribuido. Yo soy el profesor que utiliza en la facultad Eminus y tengo muy pocos alumnos porque no les gusta usar la plataforma. Y la razón por la que no les gusta usar la plataforma es porque tiene fecha de caducidad las actividades. Entonces no hay forma de negociar. Y como no hay forma de negociarle al profesor de, órale, déme chance otro día más, se lo traigo al ratito, ¿no? Pues simple y sencillamente la plataforma no nos da ese recurso humano, no nos permite esa afectividad o esa motivación extra de sentir el riesgo de a ver si me da chance el profe, ¿no? Entonces la plataforma simple y sencillamente a esa hora se cierra y no hay condición para poderlo manejar. Entonces eso genera mucha resistencia porque pues no puedo negociar y esa es parte también del problema.
Y además les pedimos que evidentemente realicen actividades y cumplen con ellas en tiempo y forma, que era lo que les comentaba ahorita. Y una muy importante, que esa es la que tendríamos que estar identificados. Todos estudiamos una carrera porque se supone que nos gusta, porque nos atraía, porque además nos interesa aprender y conocer, porque es de lo que vamos a vivir más adelante. Entonces, todas las actividades las tendríamos que hacer con gusto y disfrute por las mismas. Y pareciera que las actividades que les encargamos son la condena y la actividad peor que se les pueda pedir, ¿no? Algunas veces puede ser cierto, encargamos locuras, pero en otras ocasiones, como pasaba con la película esta de Karate Kid, los ponemos a encerar el carro para que aprendan a hacer movimientos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ir identificando. ¿Qué es lo que realmente quiere el profesor que haga, ¿no? Yo encargo bitácoras por cada actividad y les pido a ellos que me respondan 3 preguntas. ¿Qué pasó cuando hacías esa actividad? ¿Qué sentías cuando hacías esa actividad? ¿Y qué aprendiste de esa actividad? Y luego las leo. En todas me encuentro frustración y angustia como sentimiento. No sé qué les pasa, si van a la escuela con interés, con gusto por aprender, entonces, ¿por qué se frustran? Y la razón es muy sencilla y esa es parte de la herramienta que permite la bitácora, porque van descubriendo lo que no saben, van descubriendo cuál es la limitante de lo que tienen que aprender. Y ahí es donde entra esta plática, diríamos, centralmente. Bueno, observarse es una capacidad de pensamiento, todos pensamos, los seres humanos, no tenemos garantía de que todas las especies lo hagan, pero nosotros sí tenemos esa garantía, los humanos sí lo hacemos y tenemos diferentes niveles para ello. Tenemos el nivel básico, el nivel analítico, el nivel crítico y el nivel creativo. Entonces nosotros estamos pidiendo ahora a nuestros estudiantes que sean creativos, pero la realidad es que estamos en lo básico. La mayor parte de nosotros nos quedamos en lo básico. Los creativos tenemos que ser aquellos que estemos inventando cosas nuevas. Los narcos son los individuos más creativos de nuestro país, aunque ustedes no lo crean. Resuelven todos los problemas que se les enfrentan, obtienen recursos a la hora que quieren, hacen las modalidades que… ¿Por qué entonces eso no lo emplean de manera positiva? ¿Por qué entonces nosotros tenemos que estar sufriendo de ellos y no somos un país productor en otro que no sea sustancias tóxicas para la juventud? La pregunta es muy sencilla, el problema es la respuesta y está en que nosotros mismos, que somos los que deberíamos de estar produciendo en el país, o sea, los universitarios, que somos los que fundamentalmente debemos de producir, resolver problemas para el país, simple y sencillamente llegamos al trabajo a decir, dime qué tengo que hacer. Pues no, así no vamos a resolver nunca nada, porque estamos esperando a que otros nos den la respuesta. Entonces, esta habilidad que resulta muy básica la tenemos desde muy pequeños, observamos porque es necesario para sobrevivencia. Yo tengo que observar los estímulos que están en el ambiente, mi cerebro los tiene que captar por los diferentes sentidos. Y nosotros no nos cuesta trabajo decir, estoy observando, pero ¿realmente estamos observando? ¿Qué tanto estamos poniendo atención? Que sería el nivel más alto de la observación. Entonces, cuando nosotros hablamos que estamos observando, es que nos estamos dando cuenta de que ahí hay algo y que eso nos está centrando nuestra vista o nuestro oído o nuestro sentido del tacto o nuestro sentido del gusto. Y esa capacidad de poderlo recibir, nosotros le conocemos con el nombre de percepción. Percibimos las cosas, pero no todas las observamos. Ahorita, por ejemplo, hay muchas cosas que alcanzamos a percibir. Por ejemplo, yo alcancé ahorita que tosieron por ahí arriba, ¿sí? Y no me distraje. ¿Por qué? Porque precisamente es parte del interés de la plática y de lo que estoy diciendo ahorita. Entonces tendríamos que tener la capacidad de tener abierta nuestra atención, observación, a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y lo hacemos tan cotidianamente y tan automáticamente que ya no nos damos cuenta de lo que observamos. Por ahí eventualmente alguien nos pregunta, ¿te diste cuenta de tal cosa? Y pues creo que sí, era tal cosa, y entonces ahí nos damos cuenta de que pues no le pusimos tanta atención como teníamos que ponerle atención. Y de ahí es que nuestra observación tiene que ser trabajada.
La observación es un proceso que se desarrolla, no es un proceso gratuito, tiene que trabajarse. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para desarrollar observación? Pues empezar a darnos cuenta de que tenemos que observar. No todo es importante para observar, pero estimular nuestros sentidos es muy importante. Y esto es algo que tendríamos que hacer todos los días. ¿Qué hemos empezado a hacer? A aislarnos. Hoy día la gente anda en la calle hasta con los audífonos en los oídos, oyendo música. Nos empezamos a aislar. Ya todo el mundo trae lentes oscuros. Entonces ya no estamos teniendo contacto con los que están alrededor. ¿Qué hacemos? Ya no hablamos ni siquiera con la gente. Entonces, hemos en lugar de aumentado nuestra capacidad de observar, reducir nuestra capacidad de observar. Entonces, solo abrimos nuestros canales de atención a lo que entre comillas me interesa, ¿no? Voy en el metro y voy leyendo y anulo todo lo posible. Puede estar asaltando a alguien junto y ni cuenta me doy. Y lo mismo nos pueden estar robando y tampoco me doy cuenta porque ya aislamos todo eso. Esa es la parte que tenemos que empezar a preocuparnos. ¿Cómo lo entrenamos? Bueno, todos los días tenemos que ver y observar. Habitualmente se confunde mucho el término ver y observar. Observar se observa con todos los sentidos, no es solo del sentido de la vista, pero como los humanos somos prioritariamente visuales, pues por eso precisamente hablamos de ver y observar como si fuera sinónimo. Pero observar es con todos los sentidos, incluso con los sentidos internos, ¿sí? Cuando tenemos un dolor de estómago, pues no es el tacto, no es la vista, no es el oído, son nuestros sensores internos que nos avisan y que nos están diciendo, eso también tendríamos que observarlo. Esa observación es la observación, diríamos que llamaríamos hacia adentro. Y tenemos observaciones que son abstractas, hay las concretas, que son las que pues, todo el mundo puede identificar, y las abstractas. ¿Cuáles serían las abstractas? Por ejemplo, cuando soñamos, hay partes del sueño que nos llaman más la atención y estamos observando nuestros sueños. Esa es una abstracción y a pesar de eso estamos observando. Cuando pensamos, estamos haciendo abstracción y estamos observando, si es que observamos nuestro pensamiento, aunque suene raro, lo que estamos diciendo o lo que estamos manejando de información, pues esa es una forma de observación abstracta. Pero sería otra vez, voy a insistir en el nivel más básico, todos lo hacemos, algunos menos, otros más, pero todos lo hacemos, todos lo alcanzamos. Esta observación, diríamos, es materia prima para la siguiente etapa, que sería la autoobservación. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy trabajado para pasar al siguiente nivel. Entonces cuando yo le pregunto a mis estudiantes qué pasó en la bitácora, les estoy pidiendo que me describan lo que pasó y me hacen un qué pasó de 3 renglones y casi siempre me dicen el profesor encargó que investigara tal cosa, lo mismo que está en la plataforma. Entonces no le pasó nada, lo que le pasó fue lo que leyó. ¿Qué fue lo que te pasó? Fuiste a la biblioteca, recogiste tal dato, ¿de qué libro? Entonces esa descripción nunca existe. No observó y ahí me doy cuenta de que se queda en el plano básico. Yo ahí estoy reconociendo y observando en mis estudiantes que se quedaron cortos. ¿Qué tenemos que hacer para observar? Bueno, esta es una condición que, vuelvo a insistir, sonaría aparentemente muy sencilla. Lo primero es identificar el objeto. El objeto no nada más es visualmente, también puede ser auditivo, ¿sí? Por ahí había una película que no tiene mucho que la pasaron, que era Rush en inglés, es la de Pasión y Gloria. Y sacaban la experiencia de Niki Lauda y se sube al carro con su futura esposa y de momento le narra y le dice, tiene un problema de suspensión en la llanta derecha, le falta afinación y no está funcionando tal velocidad. Y la muchacha le dice, ¿cómo sabes todo eso? Porque mi trasero lo siente, le dijo. O sea, esa es una capacidad de percepción de un aspecto mecánico, como él es piloto de autos o era piloto de autos, pues podía sentir e identificar plenamente las deficiencias del automóvil. La chica le dice, lo acabo de sacar del servicio, pues denúncialos porque te hicieron un mal servicio. Entonces eso habla de la capacidad para resolver problemas, la capacidad de abrir nuestros sentidos, no solo la vista y el oído, todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos
para que nosotros podamos experimentar la observación. Después de ahí, definir el propósito de observación. ¿Para qué estamos observando? Eso es muy importante, porque la observación por observar no nos sirve de nada, hay que tener razones y motivos y esto tenemos que determinarlo. Entonces, mucho depende de nuestra observación, la cantidad de tiempo y dedicación que le demos a ello. Después de ahí, obviamente es fijar con atención y tener que establecer las características. Dependiendo del nivel de expertez que tengamos, por ejemplo, los ornitólogos pueden diferenciar completamente especies de pájaros muy distintas que nosotros simple y sencillamente es un pájaro, no hacemos ninguna distinción. Conforme vamos nosotros formándonos profesionalmente, vamos identificando conceptos. Por ejemplo, el concepto de metacognición, pues es un concepto aparentemente nuevo, que ya tiene muchas décadas, sin embargo rara vez lo escuchamos, porque no depende de nosotros, sino de la actividad profesional que en un momento dado ejerzamos. Entonces, pregúntenle a un ingeniero qué es la metacognición, probablemente no va a saber, porque realmente no es de su campo de trabajo. Pero si vienen a la plática y un ingeniero, pues a partir de ahora va a decir, es que tuve una metacognición y lo hice, ¿no? Bueno, pues esa es precisamente la parte importante, porque esa es parte del ser humano, es parte de nuestras funciones como ser humano. Y finalmente es darse cuenta del proceso de observación. Esto es básico también, ¿cómo estoy observando? Y entonces, en ese momento tenemos nosotros que identificar, a ver, ¿qué fue lo que hice? ¿En qué forma lo escuché? ¿Lo escuché más con el oído izquierdo que con el derecho? Como pasa en una reunión. ¿Cómo es posible que a veces en una reunión llena de gente escuchemos nuestro nombre? ¿Por qué le ponemos más atención a eso? ¿O por qué fuimos capaces de captarlo? ¿O por qué si habla alguien en voz baja sí lo capta y a veces alguien que habla en voz baja no lo captamos? Entonces todo ese proceso es muy importante. Y ese proceso, cuando nosotros estamos haciéndolo, esa observación es la toma de conciencia. Esa palabra es muy importante. Empezamos a tomar conciencia de lo que es observar, ¿sí? Entonces, fíjense, todo esto que estoy platicando nada más es para quedar en el nivel básico. Y estamos hablando de 4 niveles. Se los voy a repetir, observar. Es el nivel básico, analítico, crítico y creativo. Y en todos observamos. Pero no es lo mismo observar a nivel básico que observar a nivel creativo. Entonces ahí es donde entran las grandes diferencias. ¿Qué sería entonces la autoobservación? Bueno, otra vez, la autoobservación es un proceso también de pensamiento, pero ya es un proceso analítico. Cuando nosotros somos capaces de vernos a nosotros mismos, por ahí los musulmanes y en la Biblia se dice que voltear los ojos hacia arriba, la traducción le dio ese concepto, y entonces es como poner los ojos en blanco, decían. La realidad es que es mirar hacia adentro de uno. Entonces, voltearse a ver a uno, pero hacia adentro. Entonces, observar cómo observamos es parte de la autoobservación, lo que comentaba yo hace un momento. Entonces, en la medida en que yo me vaya dando cuenta cómo estoy observando, es en la medida que digo, esto lo observé bien, no lo observé bien, le puse atención, no le puse atención. Y eso empieza a ser no solo nuestra toma de conciencia de lo que vamos haciendo, sino que vamos depurando o vamos alcanzando un siguiente nivel de pensamiento. Y eso evidentemente nos permite a nosotros establecerlo como fundamento para la parte crítica y la parte creativa, porque esa es otra parte que confundimos mucho, ¿no? Decimos popularmente, es que es muy crítico. Solo se es crítico cuando se observa, se analiza y se hace una propuesta. Si yo no hago propuesta, me quedé solo en la crítica como habitualmente pasa, es que esto no está bien, esto no funciona, y lo digo porque la mayor parte de los profesores lo hacemos, decimos esto está mal, y luego ¿cuál es la propuesta? Entonces, si nosotros decimos solo esto está mal, nos quedamos en la parte básica. Para que parezca la analítica tendríamos que identificar a qué pasamos, a qué nivel estamos pasando. Y luego vendría la parte crítica cuando nosotros estamos haciendo la propuesta. Entonces, ahí es donde tenemos que ir diferenciando. La parte creativa implicaría que yo además hago algo que nadie ha hecho. Y esto es la parte más difícil, por eso se considera una habilidad
sumamente elevada y poco frecuente de presentarse. En la observación, nosotros en la autoobservación podríamos decir que es la observación de la propia observación. En este momento tomamos conciencia de qué se está observando y además cómo se está observando. Entonces es un proceso complejo, por eso es un complejo analítico, porque tenemos que separar en partes el proceso de la observación. Y entonces, hace un momento les mencionaba que son 4 partes: identificar el objeto, poder tener objetivos para la identificación, ponerle atención y tomar la conciencia de ello. Entonces, por eso no tan fácilmente observamos de manera analítica, y aún más difícil observarnos a nosotros mismos de manera analítica. Entonces, cuando nosotros nos observamos a nosotros para poder hacer juicios, para decir, en esto fallé a la hora de estar observando, es cuando nosotros tendemos que hacer eso. Entonces, trasladen eso a la lectura, trasladen eso a las matemáticas, lo hacemos muy en automático. Traten ustedes de observarse cuando leen y de darse cuenta cómo leen. Y una parte muy importante, escúchense cuando leen. Hoy día casi nadie toma pausas para leer. ¿Y cuál es el problema? Pues nos comemos las comas, ahora sí, valga la redundancia. No ponemos punto y coma, no ponemos paréntesis, omitimos muchas condiciones en la redacción porque lo estamos haciendo en automático, no nos estamos dando cuenta ni cómo leemos, ni razón por la cual ahora los dicen, y lo dijeron hace recientemente los de ACET, simple y llanamente los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad tienen el 80% de reducción en su capacidad lectora, o sea, el 80% de los estudiantes no comprenden lo que leen y el 60% no pueden resolver problemas de matemáticas. ¿Por qué? Porque no están observando lo que están enfrente de su examen. Y esa es una gravedad que, como comentaba yo hace un momento, no es un delito ni es una falta del estudiante. Es una situación preocupante de nuestro sistema educativo porque, como decía al inicio de la plática, esto es de algo que debimos haberles enseñado desde la etapa básica de la escuela y no venirse a enseñárselo a la universidad, porque entonces en la universidad les va a costar más trabajo y se van a sentir más ofendidos porque uno les diga que no saben leer o porque uno les diga que simple y sencillamente no saben pensar. Entonces ahí es donde entra el doble orgullo, ¿no? Tendríamos que hacer como que el reto de, pues sí puedo demostrarlo y sí lo puedo hacer, en lugar de frustrarse, enojarse, molestarse. Ahora sí, ¿qué es la metacognición? Es un término complejo y que desafortunadamente, diríamos, tiene varias aristas, ¿no? O varias condiciones. Escogí algunas de las definiciones porque me parecieron interesantes e incluso coloreé algunas de las partes para resaltar. Flavel, que es el que se le acuña el término, o el que acuñó el término, perdón, fue el que empezó a utilizar el término y establece precisamente que es el conocimiento de los procesos cognitivos, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta cómo estamos pensando, estamos haciendo metacognición, así de simple. Entonces, en la medida en que nosotros podamos identificar estas condiciones, podemos reconocer nuestras capacidades para pensar y al reconocer nuestras capacidades para pensar, nosotros desarrollamos la metacognición. Si nosotros no nos observamos, o sea, si nosotros no somos capaces de observar, pues no vamos a ser capaces de observarnos a nosotros mismos. Y si no somos capaces de observarnos a nosotros mismos, pues tampoco podemos tener metacognición. ¿Por qué es tan importante la metacognición entonces? Bueno, porque para aprender se necesita saber y conocer o identificar por lo menos lo que no sabemos. Si no, entonces ¿para qué aprendo lo que ya sé? Tengo que reconocer e identificar lo que no sé. Tengo que empezar por decir, a ver, esto no lo hice adecuadamente. ¿Y en qué parte de no lo hice adecuadamente para poderlo después repetir y tratar de hacerlo correctamente? Si esos procesos cognitivos no los puedo identificar, pues simple y sencillamente no voy a aprender o me va a costar más trabajo aprender. Y esta condición
básicamente anula nuestra actividad de aprendizaje. Y ahí es donde entra uno de los grandes problemas. ¿Qué hacemos habitualmente cuando empezamos a tener problemas con alguna materia o con algún profesor? Porque no le echan la culpa a la materia, le echan la culpa al profesor, que los hay también. Entonces decimos, bueno, pues es que me cuesta mucho trabajo. Buen punto. Y luego, ¿qué parte te cuesta trabajo? ¿Cuál es la parte que te está costando más trabajo? En esa pregunta se queda todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque no identificamos esta información. Y la respuesta habitual es todo, ¿no? Pues empecemos por el principio, por observar. Y esa sería la tarea. Regresa y observa. Uno de los grandes problemas que yo tengo en la plataforma con mis estudiantes, y me lo reclaman y me dicen, es que usted no escribe claro, yo no le entiendo. Y entonces le digo, contéstame, ¿por qué de los 30, 25 sí entendieron y solamente tú y otros 4 no? ¿Qué les pasó a los 25 que entendieron, no? ¿Están equivocados los 25 y yo? ¿O tú no estás entendiendo correctamente? Y ahí es donde tenemos que ir haciéndole ver al estudiante que tiene que regresar un poco, que tiene como hacemos habitualmente cuando vamos a saltar una barda. Cuando vamos a saltar una barda, no la saltamos en la base de la barda, nos echamos para atrás y tomamos impulso. En psicología eso le llamamos principio de nirvana. Irse para atrás para que nos cueste menos esfuerzo, pero nadie se quiere echar atrás, nadie quiere dar pasos para atrás, porque lo consideramos, pues no debemos. Hoy día los profesores ya no tenemos la autoridad o el control como se tenía antes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestros estudiantes facilitándoles la tarea, platicando, resolviendo en común, porque muchas de las cosas ni siquiera nosotros las sabemos. Aunque tengamos preparación, aunque tengamos muchos títulos, muchos niveles de productividad, etcétera, tampoco tenemos respuestas. El conocimiento es más vasto que las respuestas que nosotros tenemos. Estos serían algunos aspectos de la metacognición, ¿sí? Conciencia de pensamiento efectivo y análisis de propósitos y hábitos de pensamiento que involucran un proceso de autorregulación. Ya empezamos a hablar de la autorregulación. Para llegar a la autorregulación tenemos primero que autoobservarnos, luego autoevaluarnos. Lo que decía yo hace un momento, si yo no me soy capaz de darme cuenta en qué me equivoco, no puedo corregirlo. Lo que les decía yo hace un rato también, si siempre has hecho lo mismo y te estás equivocando, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Porque no se evalúan, porque esperan a que el profesor los evalúe y luego se enojan con el profesor. Algo te faltó, algo no hiciste. Ese pequeño dato que te está faltando es lo que hay que buscar evaluar, identificarlo. Y recuerden que evaluar no es solamente en un solo plano, hay que hacerlo en varios planos. Y luego la autorreacción. La autorreacción, ¿qué se representa? Pues ponerse a volver a hacer algo. ¿Cómo me activo para hacerlo? Y finalmente vendría la autorregulación. ¿Cada cuándo y en cada momento? ¿En qué momento lo tendría yo que hacer? Y esa es precisamente la parte importante. Solo nos autorregulamos si pasamos de esos 3 niveles previos. Cuando ya intentamos, pero todo es bajo nuestro mismo dictamen porque nosotros nos dimos cuenta. Muchas veces nos lo dicen y nosotros decimos, ah, sí, ya me lo han dicho. Sí, pero no te lo has dicho tú mismo. Te tienes que decirlo tú para que tú te des cuenta de, y es cuando empezamos a, entre comillas, a corregir. Existen también dimensiones en la metacognición. La primera es la de la conciencia que comentábamos hace un momento. Desde que observamos estamos entrando a la metacognición. Pero ese nivel de conciencia tendría que ser porque nos estamos observando. Después vendría el monitoreo. Cuando nosotros volvemos a observarnos, pero ya conscientes de que algo nos falló, porque ya nos evaluamos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a empezarnos a revisar y a ver, ya di este paso, ahora sigue este otro paso y en este paso es en donde no estoy cumpliendo. Algo me está faltando aquí. Entonces, si lo que hice no funcionó, ¿qué tendría que hacer? Y ese sería el monitoreo. Pero lo tendríamos que hacer varias veces, no una vez. Entonces es un principio como el de aprendizaje de ensayo y error. Bueno, lo tengo que volver a hacer, seguir la secuencia y en esa secuencia tal vez está dando. Un poco lo que hacemos ahora en la computadora, ¿sí? Lo que hacemos en la computadora es exactamente eso.
Cuando se nos atora algo en el programa o no sabemos, pues ahí andamos explorándole hasta que al fin le atinamos. Porque lo estamos explorando, lo estamos evaluando. Evaluar quiere decir que le estamos dando puntuación y calificación a cada uno de los aspectos. Me doy cuenta que en ese no es, pues le busco en otro lado. No sigo en el mismo lado, ¿no? Eso es como querer abrir la puerta que sabemos que está cerrada con llave. Seguimos ahí intentando y lo hacemos miles de veces y estamos perseverando. ¿Por qué si ya sabemos que está cerrada? Entonces, ¿por qué si ya hicimos ese movimiento lo volvemos a repetir? Y la otra es la evaluación de los procesos cognitivos, que es precisamente la metacognición a nivel analítico. Cuando nosotros evaluamos nuestros procesos podemos identificar si verdaderamente nuestro nivel de metacognición se está dando. Y es muy interesante ver las bitácoras cuando los estudiantes empiezan a alcanzar la metacognición. Es muy, muy claro porque dicen, me doy cuenta de, y la redacción así la ponen todos. Y entonces se acaba el, me angustié, no supe cómo, empiezan a decir, me doy cuenta de, ahora aprecio tal cosa, no debo de hacer tal cosa. Y el estudiante en automático empieza a tomar sus pautas, tal vez no las haga, pero por lo menos ya las está escribiendo. Entonces es algo que nosotros podemos ir reconociendo en las bitácoras e identificando plenamente. Y finalmente, ¿qué sería entonces el aprendizaje y cuál sería la autonomía? Bueno, la autonomía evidentemente llega cuando ya no le tenemos que decir al estudiante porque el estudiante me dice, ya me di cuenta de esto, profesor. O sea, antes de que nosotros tal vez nos hayamos dado cuenta, porque a veces no podemos con 30, 40 estudiantes, pues evidentemente a veces el estudiante por sí solo llega y dice, esto es lo que me he dado cuenta, esto es lo que aprendí. Entonces en ese momento, ¿en qué participa uno? En nada, pero uno tiene que ponerle las condiciones al estudiante para que eso se dé, para que se pueda observar. Ejercicios tan simples como la bitácora, pues es un ejemplo claro. La bitácora, si no la lee el profesor, sirve de poco, o si no la lee otra persona, tal vez no el profesor. Yo mi estrategia lo que hago es que les pido que las suban al foro y que los propios compañeros las comenten. La mayoría dicen, qué bonita está tu bitácora. Eso no sirve de nada, es engaño, ¿sí? Tienen que ponerle cuáles fueron los errores de redacción, ortográfico. Si no estaba realmente describiendo lo que pasó, si no describía lo que sintió, si no describió lo que aprendió, pues entonces simple y sencillamente nos estamos dando cuenta de que no revisaron nada. Eso y nada es lo mismo. Entonces uno regaña al estudiante que retroalimentó, no al que elaboró la bitácora, porque lo está haciendo mal. Y entonces uno le dice al estudiante, a ver, ¿de qué se trata? ¿Para qué pones eso? Si entonces no leíste o no le pusiste atención, no observaste la bitácora de tu compañero, no la revisaste convenientemente. Y nos damos cuenta en esos ejercicios. El término de aprendizaje autodirigido tiene muchos nombres también, por traducciones, por interpretaciones, por autores. Todos le queremos poner un nombre diferente como para que ahora digan, es que este fue el que lo puso, ¿no? Entonces lo van a encontrar como aprendizaje autorregulado también, aprendizaje autónomo, qué curioso, aprendizaje autoplanificado. Nosotros le llamamos en la Veracruzana aprendizaje distribuido. Entonces, si se dan cuenta, no, pues a fin de cuentas es lo mismo. Y lo que nosotros queremos hacer ahorita o que queremos presentar es que existen muchas formas de poder establecer esta situación, pero hay que identificar cuáles son las características de ello, ¿no? Y para eso traje algunos pues de las definiciones para que identifiquemos esta parte de lo que representa el aprendizaje autodirigido como parte de lo que representa la metacognición. Miren, este es un término, sí se alcanza a ver ahí, es que por el color amarillo pensé que no. Dice, el aprendizaje autodirigido describe procesos en los individuos que asumen su iniciativa. Desde ahí nosotros nos damos cuenta cuando ya el aprendizaje autodirigido está presente, con o sin la ayuda de los demás. La naturaleza sería que fuera sin la ayuda de los demás. Por eso los autodidactas no tienen problema con el uso de recursos tecnológicos ni con el aprendizaje autodirigido, porque ellos nunca han necesitado que otros les ayuden. Y una vez que se establezca esta condición, tienen que hacer el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esa es parte de la metacognición. Si yo me observo, me doy cuenta de, pues en automático ya sé qué es lo que necesito. Y entonces empiezo a trabajar con eso que sé que no funciona o que no lo he sabido hacer. Y entonces me formulo metas. ¿Cuándo quiero alcanzar eso?
¿En qué momento? Y de ahí viene el término de metacognición, ¿sí? Cuando nosotros me establezco metas cognitivas, ¿sí? Por ejemplo, una meta cognitiva a largo plazo es, una metacognición a largo plazo es quiero ser licenciado en psicología, quiero ser ingeniero, pues es una metacognición a largo plazo, porque establece uno metas. Y poder identificar los recursos humanos, o sea, qué recursos tengo yo para poder hacerlo y qué recursos materiales necesito, porque evidentemente a veces no tengo esas condiciones y tendría que desarrollarlas, para establecer una elección y aplicar estrategias de aprendizaje adecuadas a cada uno de ellos. Como diría la frase popular, no puedes correr antes de caminar, ni puedes caminar antes de gatear. Entonces uno tiene que jerarquizar y elegir cuál es la que más rápido o que más efectivamente se logra. Si no, entonces el proceso autodirigido no funciona y nos frustraríamos. Entonces tengo que identificar qué tengo que hacer primero, por eso a veces tenemos que regresar. Si yo sé que no me observo bien, pues tengo que empezar por practicar la observación para pasar luego a la autoobservación. Esta definición nos la da Knowles en el 93 para que vean que no es nada nuevo, ¿no? Esta diapositiva la presento porque tiene un detalle interesante, me lo encontré en una casa que curiosamente dice escuelita, ¿no? Obviamente no es una escuela, es una casa particular donde una persona, porque no sé quién sea, si es maestra o maestro, dice, para niños flojitos y consentidos, ¿no? Me pareció muy indignante, diría yo, agresiva. Sí, pero eso puede darnos una muestra de cómo echamos a perder a nuestros niños, ¿no? Precisamente el aprendizaje autodirigido es el grado en el cual los alumnos metacognitivamente, motivacionalmente y conductualmente son activos en su aprendizaje. Esa es una definición muy simple, aunque el concepto de metacognición, como vimos, no es tan sencillo de entenderlo. El de motivacional tampoco, porque también hay muchas teorías y enfoques que lo describen. Y el conductual todavía no nos acabamos de poner de cuenta, pero es el que podemos observar con más facilidad y el que habitualmente calificamos. No calificamos motivación ni calificamos metacognición, calificamos lo que conductualmente hace el estudiante. Este es un autor que me interesó poner esta diapositiva porque Zimmerman habla precisamente de las habilidades de aprendizaje autorregulado. Y esto es muy importante porque el avance en el logro académico de los estudiantes no es un avance individual. Implica cambios en la conducta autorregulatoria, pero no porque lo haga el individuo por sí solo. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoobservación y la metacognición no bastan. Necesitan el apoyo social, el apoyo de compañeros, de la interacción entre personas. Entonces, que lean la bitácora es muy importante. No es nada más hacer la bitácora, hay que leerla y criticarla. Y a su vez hacer las correcciones en la próxima bitácora. Entonces va uno mejorando. Es impresionante cómo ver que un estudiante empieza haciendo bitácoras y termina el semestre escribiendo y redactando totalmente diferentes sus ideas, porque esa es otra. El primer problema que tenemos todos es cuando queremos escribir algo, ¿no? Por ejemplo, un ensayo. ¿Y qué pongo? Pues tus ideas. Pues no se me ocurre nada, decimos, ¿no? Pues porque no sabemos expresar nuestras ideas en escrito. Entonces tenemos que empezar precisamente por estas condiciones, ¿no? Esta es otra definición que es de Birmingham. El aprendizaje autodirigido implica la capacidad de asimilar nuevo conocimiento y aplicarlo en la solución de problemas. De ahí es que una de las estrategias que se emplea mucho es la estrategia de proyectos de investigación o la estrategia de el aprendizaje basado en problemas, el ABP que se le llama. Para tener o adquirir la habilidad de pensar críticamente y poner en funcionamiento la autoevaluación, así como comunicarse con otros y poder colaborar. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, les pido el trabajo en equipo a mis estudiantes y es singular que no saben trabajar en equipo. Los mexicanos no sabemos trabajar en equipo, pero una de nuestras problemáticas ha sido siempre que nos pusieron a competir por calificaciones. Yo a mis estudiantes les digo que suban el trabajo a la plataforma y todos me dicen, pero ¿se van a copiar? Pues que se copien, eso es lo que quiero.
y se sorprenden porque me dicen, no entiendo cómo es posible que usted quiera que se copien, porque quiero que aprendas del otro. Si tú no eres capaz de generar una idea nueva, pues por lo menos cópiate del otro. Y eso rompe un paradigma, porque habitualmente todos los profesores en un examen o en una actividad pedíamos que no se copiaran. Entonces yo puedo diferir entre el estudiante creativo y el estudiante básico. ¿Por qué? Pues porque no puede hacer un trabajo tan simple como eso. Pero entonces yo le enseñaría al básico. El creativo ya no tengo nada que hacer con él, él lo hace solo. Y esa es la parte importante. Los proyectos implican resolución de problemas. ¿Por qué? Porque yo les pido proyectos que apliquen a su comunidad. Y entonces ellos tienen que pensar en qué proyecto van a hacer, investigar qué van a hacer y además documentarse toda esa información. Y les pido que las referencias no sean más de 5 años. Les genero problemas. Entonces soy odiado porque soy el que genera problemas en la escuela. Y esa parte a mí no me interesa. Lo que quiero es que aprendan y que aprendan a aprender. No todos lo entienden y me queda claro. No estoy políticamente lanzándome como para que todos me quieran identificar como el buena onda o el amigo. Entonces, si yo no les creo problemas a mis estudiantes, si yo les resuelvo los problemas a mis estudiantes, no estoy generando su aprendizaje ni la metacognición. Entonces, entre más problemas les pueda crear y esa angustia que dicen luego que se presenta, pues eso me está diciendo que el problema funcionó. Yo a mis estudiantes les dejo 25 horas a resolver un examen en línea. Empieza habitualmente el jueves, hoy hubo uno, y termina mañana a la hora de la clase. O sea, tienen 25, desde que empieza la sesión del jueves hasta que termina la sesión del… Lo pueden hacer en línea y lo pueden hacer en equipo, en individual o como quieran. La pregunta es cómo quieres aprender. ¿Quieres aprender de otro o quieres aprender por tu cuenta? Por tu cuenta sería trata de resolverlo, velo como un reto. Con la ayuda de otros, pues ponte a resolverlo en conjunto, busca en internet, abre libros, lo que quieras, pero aprende. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Se les olvida el examen. No se acuerdan que estaba en la plataforma 25 horas y la mayoría lo termina haciendo en el día del examen final. ¿Por qué razón? Porque se les olvida, se les pasa. Entonces les hemos facilitado tanto la vida en ese sentido que también dejan de tener interés motivacional en ese aspecto. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? Muy sencilla, el aprendizaje requiere de esfuerzo y elecciones. ¿Esfuerzo para qué? Pues para observarse, para autoobservarse y para reconocer su metacognición, ¿sí? Y evidentemente las decisiones implicarían metas de una actividad, o sea, ¿qué cosa quiero hacer? Después de que me observé y lo que me di cuenta de esto, pues ahora ¿qué tengo que hacer? Percibir el valor o la dificultad para realizar la tarea, eso también es observación. Yo les encargo a mis estudiantes una ficha bibliográfica consultada en la biblioteca virtual. Esa es la primera actividad escolar que tienen conmigo, porque tienen una de trabajo en la plataforma para que aprendan a utilizar la plataforma. Y la ficha bibliográfica parece muy sencilla, se tardan semanas en hacer una ficha. ¿Por qué? Porque no saben usar la biblioteca. Y les digo, la biblioteca virtual es como visitar la biblioteca física. Tienen que ir varias veces hasta que encuentran el libro. Ya una vez que encuentran el libro, pues ya saben cuál es el camino. Lo mismo es en la biblioteca virtual. Les pido las referencias, que en nuestro caso es de APA, la Asociación Psicológica Americana, y les pido que la hagan de la edición tercera en español. ¿Y qué hacen? Pues copian y pegan lo que aparece en Word o copian y pegan lo que aparece en la revista. Pues, entonces todo eso lo tienen que aprender y es básico, es el ladrillo de la pared, les digo. Si ustedes no aprenden a hacer una ficha, difícilmente podrán hacer un trabajo más extenso, podrán indagar más o informarse más. Entonces, un profesor que les va a enseñar o que les quiere enseñar hoy día, pues tendría que empezar por generarles problemas. Y la parte también muy importante, como profesores nosotros también tendríamos que ser metacognitivos y autodirigidos, es decir, también observar nosotros mismos qué hacemos en un salón de clase, qué hacemos con nuestros grupos, con nuestros estudiantes. Y si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante años, entonces ya preocupémonos.
porque estamos haciendo prácticas que permanentemente estamos haciéndola y los estudiantes cada generación cambian, nos están viniendo con nuevas modalidades. La tecnología avanza, nuestros estudiantes aprenden de la tecnología y esa es una de las condiciones muy preocupantes de un profesor. Hoy, por ejemplo, a nosotros ya no nos debe de preocupar que tengan la computadora abierta para resolver un examen, porque igual van a estar en el teléfono que pueden tener internet y lo pueden hacer. Entonces habría que quitarles los teléfonos, la computadora, entonces todo sería negación para ellos. Entonces hay que entender que la tecnología va en beneficio del ser humano, no en prejuicio, entonces no tenemos por qué obstaculizarlo, ¿no? Al contrario, tenemos que fortalecerlo y tratar de que esto se dé. Y finalmente traten de identificar cuáles serían los potenciales beneficios de éxito o fracaso también. El fracaso no deben de verlo como algo inevitable o algo que no se debe de dar. El fracaso debe ser algo permanente en su vida para poder reconocer e identificar, como lo observábamos ahorita en la cuestión de la metacognición. Si nosotros no nos damos cuenta en qué nos estamos equivocando, porque no nos estamos autoobservando, pues en consecuencia vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Entonces va a ser un fracaso permanente, pero el fracaso visto como parte de la tarea de aprendizaje es necesario. Entonces no pensemos, como tradicionalmente se venía haciendo, que el éxito se debe de ser valorado nada más, también hay que entender el fracaso, ¿no? El fracaso escolar es algo que nos preocupa mucho en todas las instituciones educativas y casi siempre involucramos al estudiante, pues es que no podía, es que no quería. Nosotros tenemos en nuestro país la gran oportunidad de que nuestras universidades casi son gratuitas, no son gratuitas porque pagamos aunque sea poco, pero no cuestan lo que en otros países y evidentemente la gran problemática del fracaso escolar tiene que ver con cuestiones económicas. No tenemos recursos en nuestro país, siguen a veces reduciendo el presupuesto federal para las universidades, se sigue peleando eso y ojalá y pudiéramos tener más para investigar más. Afortunadamente ya eso tampoco está siendo un problema porque ya aprendimos también o estamos aprendiendo a buscar recursos por otros lados y no solo depender de las instituciones. Entonces aprovechen a sus maestros, sáquenles el mejor provecho y muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna referencia. Una exposición muy interesante acerca de los procesos que debemos tomar en cuenta. Incluso algunas personas que se encuentran aquí son de licenciatura en enseñanza de inglés, un proceso muy interesante, muy importante para la profesión a la cual se están dedicando y también para todas las personas que de alguna forma hemos tenido en el momento algún problema para comprender. Sabemos a partir de estos conceptos el por qué estamos dejando de lado cosas importantes en nuestra cotidianidad, cosas que, bueno, nos bombardean continuamente y que en vez de tomarlas en cuenta las aislamos. Algunos conceptos muy importantes que hay que resaltar en lo que, bueno, ustedes formulan también algunas de sus preguntas, les pasaron unas papeletas hace unos momentitos. Si alguien desea, por favor, realizar algún cuestionamiento al doctor, aquí presente acerca precisamente de este proceso, lo pueden hacer, nos pasarán las papeletas en unos momentitos más para formular las preguntas que hayan realizado. Resumimos que, bueno, obviamente si no observamos la metacognición no existe, pero el doctor nos habla de una observación diferente. También nos habla de la demanda de información. La demanda de información se da según los requerimientos que cada generación necesita a partir de los medios que tiene a su alcance. Comentábamos en la gestación de esta jornada, entre unos compañeros y yo, que precisamente el reto de la educación a distancia que se ha dado en los últimos tiempos es precisamente ese salto generacional en el cual las personas que en este momento, en de alguna forma una etapa adulta, nos dedicamos a crear los procesos para proveerles a los jóvenes de educación a distancia, de educación abierta, nosotros saltamos de una cuestión análoga a una cuestión de medios digitales, de medios que en todo momento están ya presentes en la cotidianidad. Las personas que se encuentran actualmente estudiando, personas de su edad o personas que nacieron, por ejemplo, en el año 2000, pues ya tienen de momento, desde que nacieron, todo el tiempo este acercamiento. Entonces el reto es todavía mayor para las personas que se dedican a proveer de avances en la educación, llámese educación presencial o educación abierta, mucho más en la educación abierta a distancia, de tratar precisamente de estar a la vanguardia en estos cambios que se dan tan rápido, en estos cambios que son desechables,
en estos gadgets que en la mayoría de los casos nos sirven para entretenimiento. El reto sería aprovecharlos también precisamente para un proceso de cognición de esta medida. Buscar nuevas alternativas presenta soluciones más creativas y mejores. Me surgió hace rato una reflexión acerca de que sería mejor evaluar en función de cómo resolver problemas, porque eso nos hablaría más de un aprendizaje efectivo que evaluar por aprenderse cosas, por memorizar cosas, ¿no? Sí, esta es una situación muy interesante. Ahí hay un joven que… Es una situación muy interesante porque nuestra función como universidad tendría que ser resolverle los problemas a la comunidad. Por ejemplo, si pensamos en la inseguridad que existe en todo el país, nosotros tendríamos que estar trabajando de manera muy seria para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Sobre todo en el caso, ahorita lo propuso ayer en el disque informe, porque ya no es informe, sino en el discurso, la propuesta de hacer un análisis serio, hacer un foro para la cuestión de la inseguridad y que de esta manera las universidades, los colegios de abogados, etcétera, trabajan de esta forma, ¿no? Las universidades tendrían que hacer esta función, no ser reproductoras, no estar haciendo repeticiones de libros o de textos, sino a ver, planteemos cuál sería la opción para que esto no se siguiera dando. Si nosotros pusiéramos esa actividad, muy probablemente a nosotros nos va a generar un problema, porque tampoco nosotros tenemos solución. Entonces esa es la trampa educativa para nosotros que regularmente hacemos. En cambio, si nosotros estamos fortaleciendo el que ellos aprendan a resolver problemas, van a llegar a sus lugares de empleo haciendo propuestas de resolución de problemas, planteando proyectos, estableciendo la posibilidad de no solo, exacto, aprender lo que se les está dando en el programa, sino qué más viene más allá y que pueda generar estas condiciones, ¿no? Y se sabe, casi todas las instituciones educativas de carácter privado, más que las públicas, tienden a hacer estas propuestas y establecen las cuestiones de los emprendedores. Entonces ya los chicos a veces ya salen hasta con trabajo, porque simple y sencillamente ya se han aplicado en espacios prácticos en los primeros semestres a hacerlo, ¿no? Yo en lo particular, por ejemplo, empiezo a trabajar con los chicos desde los primeros semestres con los proyectos, en segundo semestre, y mucha gente me dice, pero ¿cómo es posible que los manejes y los estás reventando? No, porque el contenido del proyecto tiene que ser obligadamente el contenido de la experiencia educativa. Por ejemplo, ahorita llevo proceso de aprendizaje y sus proyectos exclusivamente tienen que ser con la temática de proceso de aprendizaje. No les pido tampoco que obtengan premio Nobel ni Pulitzer, ¿no? Pero sí que hagan un proyecto lo suficientemente viable para el tiempo, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Simplemente el esforzarse más allá de… El que puedan empezar a hacerlo, el ponerse a hacer la actividad. Bien. Bueno, también estábamos pensando que precisamente el no hacer este tipo de reflexiones acerca de lo que nos bombardea, o cómo resolver, o cómo dar una respuesta diferente a problemas comunes, pues eso hace que nosotros mismos recurramos a personas que sí saben explotar sus procesos metacognitivos, y personas que aprenden con autonomía son las que de alguna forma son a las que nosotros supeditamos muchas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, pensemos en un mecánico. El explotar precisamente esa manera diferente de resolver problemas, él no lo aprendió o no lo aprendería de una forma, solamente en un manual, porque se le presentan problemas de la más distinta índole. En un manual está, digamos que, lo básico, como lo que comenzábamos acá, pero su metacognición le permite precisamente el atender esos problemas y presentar soluciones tan diversas que la gente no se da cuenta si lo están engañando o no. Claro. A veces incluso no pueden ser Ese es el soluciones. margen de riesgo que él tiene tan corto, porque precisamente no puede cometer tantos errores, porque si no, entonces no tendría clientes. Exactamente. Sí, También, perdón, aquí hay una parte importante que yo también quisiera comentar. La mayor parte de los profesores de nuestra época, o de nuestros tiempos, diríamos, nosotros no nos educaron con la computadora. Egresamos de la universidad sin la computadora. Entonces, por ahí hay quienes dicen, es que yo nací con la computadora, ¿no? Los nativos y los
no nativos en el manejo de la tecnología, como le llaman. Los migrantes nos han llamado a los que no nacimos en él. Entonces yo aplico una explicación muy seria a esto y le digo, no, yo no nací con la computadora, crecí con ella, porque la vi nacer y avancé con ella, hasta el momento en que la seguimos sufriendo, ahora cada vez con más problemas, porque parece que la hacen más difícil. Yo aprendí a usar computadora con el MS2, que era que teclearan los comandos nada más para que se den una idea, ¿no? Entonces el disco grande que se rompía y se doblaba era terrible, ¿no? Ustedes ya no tienen que sufrir nada de eso. Sí, antes de comenzar con las preguntas, también era una a manera de reflexión. No sé si a ustedes les tocó todavía, creo que todavía lo están pasando, les tocó ver a Malcolm, la serie esta de Malcolm. Él, por ejemplo, el éxito de esa serie es que él está en un constante, de hecho es un niño, pues se supone que es sobredotado, tiene todos los errores de un adolescente, de un joven, de un niño, pero él está en constante diálogo consigo mismo y tratando de resolver incluso lo que le puede afectar, ¿no? Tomando decisiones hacia una cuestión intrínseca, una autorregulación que después se exterioriza en la interacción con los demás, pero nos hace partícipes de sus procesos precisamente metacognitivos. Eso es el éxito de esa serie, que no lo han podido tal vez repetir por la fórmula que era, bueno, yo soy comunicólogo, por eso agarro ejemplos de este tipo, No, muy bueno, pero muy me hace pensar mucho en el éxito de esa serie precisamente por eso, ¿no? Que nos hace pensar en lo que muchas veces a nosotros nos puede suceder, o nos hace pensar en un estado posible, un estado de inteligencia que nos puede dar el pensar las cosas, el pensar en todos los elementos que tenemos a la mano para precisamente tomar diferentes caminos, diferentes respuestas y diferentes soluciones. Bien, si le parece, vamos a comenzar con algunas preguntas. Profesora, bueno, parece que está lloviendo allá afuera, así que no le recomiendo que nos retiremos todavía. Vamos a resolver algunas dudas que nos han llegado por aquí. La primera, ¿hasta qué punto considera que sea efectiva la implementación de las TICs en educación básica, considerando el modelo educativo de nuestro país? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que también nos hemos hecho nosotros. Evidentemente, en la medida en que se vayan usando, se va volviendo más experto el individuo. Lo comentaba yo ahorita por las condiciones. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que resulto más experto que mis estudiantes de licenciatura y eso a mí me preocupa, porque quiere decir que entonces tampoco lo que pensamos de los estudiantes de licenciatura es que pues lleguen ya sabiendo manejar las computadoras o los programas básicos, y para nada, eso totalmente falso. Entonces quiere decir que tendríamos que enseñarles a más temprana edad, empezar más temprano. ¿Cuál sería la edad más temprana? El problema es que los chicos están tomando por demanda hacia los padres los equipos desde muy pequeños. Entonces ya tienen acceso a los equipos. Entonces, ¿cuál sería la edad? Desde que puedan manipularla, desde bebés si es posible. ¿En qué medida se van volviendo expertos y en qué medida se van? Pues es que también eso va a depender de qué tanto vaya cambiando la tecnología, ¿no? El problema es que ahora estamos haciendo cambios de instrumentos con tanta velocidad que todavía no acabamos de adaptarnos al teléfono celular que acabamos de comprar cuando ya nos dijeron que salió la nueva versión, ¿no? Entonces, y con todo cambiado nos dicen. Entonces, esa capacidad de adaptación, esa es precisamente la capacidad de aprender a aprender. ¿Por qué podemos mudar de un teléfono a otro? Y al principio dicen, pues es que tengo problemas porque no sé cómo guardar mis contactos, ¿no? O no sé, pues estamos mudando de una tecnología a otra y estamos autoaprendiendo y además adaptándonos al nuevo programa. Entonces sí, aprendemos a aprender sin ningún conflicto porque la necesidad no las demanda, la misma tecnología. Entonces a cualquier edad va a ser necesario que esto se dé. Entre más pronto mejor, diríamos. Bien, tenemos otra aquí. ¿Qué ejercicios o metodología puedo practicar para trabajar y o adquirir el autoaprendizaje? El autoaprendizaje, bueno, el primer ejercicio es ser capaz de observar. Lo comentaba yo ahorita, es regla fundamental para aprender. El aprendizaje no es otra cosa, por ahí la definición dice que es un cambio relativamente permanente de conducta, pero hay que entenderlo también de otras dimensiones. Es un antes y un después, por eso se habla de un proceso. Si yo me doy cuenta de lo que tengo antes, puedo saber hacia dónde quiero ir. Ese es el aprendizaje. Entonces, de dónde parto debe ser evaluado. Y esa sería una forma de hacerlo. Y la única forma de hacerlo es observando. Entonces, si yo no soy capaz de observar lo que estoy haciendo,
pues difícilmente voy a aprender, no voy a poder evaluar, porque la evaluación implica un antes y un después, y el aprendizaje implica un antes y un después. Entonces, para hacer autoaprendizaje tendría uno que decir, esto es lo que no tengo y esto es lo que tendría que hacer. Por ejemplo, si yo no sé tocar guitarra, pues eso no hay ningún conflicto, puedo inmediatamente identificarlo y lo que tendría que hacer para lograrlo sería, pues, en primera, conseguir el instrumento y después empezar a practicar. Dirían algunos, pero eso se necesita maestro. No, no necesariamente. Que se necesitan algunas otras condiciones biológicas como un buen oído, sí es cierto, pero hasta aún teniendo mal oído, el intento lo tiene uno que hacer, si no uno no se va a dar cuenta si tiene uno buen oído o no tiene buen oído. Y hay quienes lo hacen, como decimos popularmente, de manera lírica, aprenden sin ningún profesor, como hay quienes aprenden a manejar sin ningún profesor, a nadar sin ningún profesor. Exactamente igual es el caso, ¿no? La única forma de aprender es haciendo. Bien. Tenemos aquí otras preguntas. ¿La educación a distancia beneficia o perjudica las habilidades de los alumnos para investigar? ¿En qué manera? Yo no creo que perjudiquen, al contrario, han favorecido sustancialmente. En alguna ocasión me platicaba, estábamos en el diplomado de habilidades de pensamiento que tomé yo en la Veracruzana y una profesora nos molestaba, o si se molestó, mejor dicho, leía su bitácora y como trabajábamos a distancias en aulas virtuales, empezó a leer su bitácora y su bitácora era tan fea, tan aburrida y tan sosa que simple y sencillamente nadie le hizo caso, todo el mundo se puso a platicar. Se ofendió porque todos estábamos platicando, ¿no? Y pues nos regañó y entonces la mayoría ofrecieron disculpas. No, pues discúlpame, es que no. Y yo al final dije, no, al contrario, yo te tendría que llamar la atención porque está muy mal hecha tu bitácora, tiene esto, tiene esto. Y entonces eso, evidentemente todos se me quedaron viendo porque parecía agresivo, ¿no? Pero hay que ser críticos también con la gente. A alguna gente le puede molestar, pero eso ayuda más a la persona que le hubiera ofrecido una disculpa. Y nosotros siempre estamos tendientes a pensar en que la información puede perjudicar. Lo mismo nos decían de la televisión. La televisión, cuando yo estudiaba la primaria, me la cortaban a las 8 de la noche. Nos ponían a la familia Telerín y nos mandaban a dormir. Sí, así era. Hoy día ustedes, ¿cómo que a las 8 de la noche de esa hora empieza la programación buena, no? Entonces, imagínense ustedes en esa época que nos dijeran, te va a hacer daño la tele. Había libros que hablaban de la caja negra, ¿no? Como comunicador debe conocerlos, y criticaban seriamente eso. Bueno, pues yo soy de esa generación y no veo que me haya dañado mucho. Sigo viéndola y la sigo disfrutando por horas. Y el internet es lo mismo. Entonces el manejo de la información está más accesible ahora, hay mayor cantidad de información, pero hay que saberla buscar. Eso es como la estación de radio. La estación de radio, pues podemos oírla de nuestra preferencia, puede no gustarle a todos, pero la de nuestra preferencia va a ser la buena. Lo mismo pasa con los buscadores. Hay que saber cuál es el bueno y una vez que encontramos el bueno, ahí seguramente nos vamos a plantar. Bien, profesor. Otras 4 preguntas más, no tenemos suficiente tiempo. ¿Usted piensa que el modelo actual basado en competencias desarrolla la metacognición de los alumnos de educación básica? En educación básica no lo conozco, pero sí sé que la propensión es precisamente a desarrollar competencias de la misma manera que se está tratando de hacer en todos los niveles. Obviamente para los de nivel básico representa lo que comentaba yo ahorita, es observación, condiciones más para el niño que en ese sentido. En la medida en que el proceso educativo se vaya dando y se vaya haciendo bien, porque ese es el otro conflicto, como pasaba con el modelo conductual, que todo el mundo decía que sea el modelo conductual, pero no hicieron nunca el modelo conductual, seguimos en lo mismo y ahorita igual decimos estamos en competencia, pues seguimos en el modelo conductual. Entonces, en esa misma medida que se vaya dando la formación para los niños, se van a ir desarrollando las competencias gradualmente y seguramente cuando lleguen a la universidad tendremos estudiantes que ya no tengan estas condiciones que hemos mencionado hoy día. Cuando yo me fui al doctorado pedía bitácoras y mis estudiantes me odiaban por las bitácoras, porque no estaban formados ellos. Hoy día los estudiantes ya tienen el trabajo de bachillerato en las bitácoras y ya a los estudiantes no les interesa, es parte de su hábito. Entonces lo mismo pasaría con los de educación básica. Aquí hay una, dice, paradoja del observador. El observador no ve que no ve lo que no ve.
¿Qué opina de dicha paradoja y cómo superarla? Es correcta. El gran problema, como decíamos hace un rato, es que hay que mirar hacia uno mismo. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos todos. Y si aún más nosotros somos lo suficientemente críticos con nosotros mismos, pues nos da temor hacerlo. Diríamos que esa es una problemática también biológica, porque nuestros ojos miran hacia el frente y evidentemente tienen un ángulo reducido. Ese es equivalente a la espalda. Incluso muchas de las concepciones de nuestro presente y nuestro pasado las hacemos así. Cuando hablamos del futuro decimos que es hacia adelante, cuando hablamos del pasado decimos que es hacia atrás, por la misma forma en que observamos, cuando la realidad es que el futuro es el que no vemos y el pasado es el que vemos, pero es una forma de percibirlo. Lo mismo sucede precisamente con esta condición de la observación. Y otra cosa que también habría que aclarar en relación a esa paradoja, que es muy cierta, insisto, es que confundimos mucho mirar y ver. ¿Sí? Vemos con los ojos, miramos con el cerebro. Cuando observamos lo hacemos con el cerebro, no con los ojos. Y lo mismo pasa con escuchar y oír. Por eso son términos que luego confundimos mucho. Escuchar y oír son cosas distintas y hay que diferenciarlas también. Bien, es una observación con todo el potencial que tenemos como seres ontológicos. En la formación académica del estudiante hay un factor muy importante, la creatividad. ¿Cuál es su consejo para ejercitar precisamente la creatividad? Sí, bueno, yo lo que les diría en cuestiones de creatividad, nosotros ahora las vivimos más, sobre todo cuando nos dicen en el doctorado, sobre todo, dicen, tienes que hacer algo nuevo. La licenciatura normalmente es una etapa de preparación y formación en una temática o en una actividad profesional. La maestría nos piden que investiguemos sobre esa temática y en el doctorado nos piden que generemos nuevo conocimiento. La creatividad es algo que tendría que ser inherente al humano, tendría que ser algo exponencial, es decir, generar más y más y más. Curiosamente, o ahora sí paradójicamente, venía hoy en el camino hacia acá y me puse a ver una película en el autobús y era la teoría del todo, muy aplicable a esta pregunta. Stephen Hawking no paró de crear, no ha parado en ese sentido, con todas sus limitantes físicas, sobraba tiempo evidentemente, pero tenía esas condiciones intelectuales favorecidas, lo único que hizo fue aprovecharlas. ¿Qué hubiera sucedido si no las hubiera aprovechado, si se hubiera quedado frustrado por su enfermedad? Pues no tendríamos toda su información teórica. Están en proceso de demostración sus teorías, cosa que me llama mucho la atención porque en la misma película plantea que su teoría de la tesis, a los pocos años él la rechazó. ¿Sí? Pues eso es la creatividad, es aceptar que se puede uno equivocar. Hasta un científico de ese nivel acepta que se equivoca. ¿Por qué los demás mortales del planeta no podríamos hacerlo? Así de simple. Y esa es una receta para la creatividad. No le tengan miedo a equivocarse. Hágalo, hágalo y hágalo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan acertado es que a los niños de 5º grado de primaria se les diera una tablet? Que si no cree usted que eso es un distractor. Si es un distractor, algunos no tienen opción a obtenerlo. Es un recurso como pudieran ser una libreta. Yo le veo dos ventajas. La primera es que ya van a tener acceso a la tecnología, que sí puede tener distractores, pero hay que tener guías, como la televisión. Hay controles parentales. Dos, ya no tienen que cargar la maldita mochila, que con todos los libros ahí subidos en la plataforma, pues ya no van a tener ese problema que teníamos los que cargamos mochila, y yo creo que aquí todos. Entonces, hasta la fecha, ¿no? Entonces, esa condena se elimina. Yo eso que le digo a los estudiantes hoy día, todo está en el internet. Los libros más recientes tal vez no, pero ya ahora hasta los libros están digitalizados, ya los tenemos ahí. No hay problema de andar cargando nuestros aditamentos tecnológicos, hasta en el teléfono podemos traer libros. Entonces ya suena hasta absurdo. Entonces yo sí le veo grandes ventajas. Bien, y finalmente una pregunta que hacemos un replanteamiento. ¿Qué es lo que más valora de la metacognición a partir de que la descubrió como objeto de estudio? Usted. Bueno, yo lo empecé a manejar precisamente en el diplomado de habilidades de pensamiento. Me empezaron a hablar de este término en este diplomado
Y la realidad es que al principio no entendía, ¿no?, ni de qué se trataba ni de cómo se hacía. Curiosamente yo tengo otras habilidades, diríamos otras competencias, dibujaba y pintaba porque ya no lo hago desde que empecé a hacer otras cosas desde el punto de vista académico, y eso genera una capacidad de observación particular, porque ve uno detalles. Entonces a mí esa parte de ver detalles no me causó tanto problema porque ya tenía esa habilidad desarrollada. Entonces cuando me empezaron a decir que había que hacer eso, dije pues esto es lo mío, y me gustó mucho ese ejercicio y empecé a observarme, porque también ya lo hacía de alguna manera, porque por darles un ejemplo y comentarles a esas, dirían, muchos dicen, es que te has pasado toda la vida estudiando. No, estudié 2 carreras al mismo tiempo, psicología y medicina. Entonces tenía que hacer un plan de trabajo muy particular porque paradójicamente mis compañeros me movían los horarios, había examen y luego me lo juntaban con los de las otras carreras. Entonces tuve que ir acomodando y hacer como estrategias, y entonces pues quédate callado, no digas. Y entonces tenía yo que observarme de qué comportamiento tenía que tener. Entonces esto para mí fue muy valioso, que tuviera nombre, porque yo no sabía cómo se llamaba, lo hacía pero no sabía cómo se llamaba. Y esa es la parte que ahora valoro mucho, y para la toma de decisiones es muy importante, porque nosotros tenemos para tomar una decisión que evaluar siempre. Si no evaluamos no podemos tomar decisiones. Las decisiones mal evaluadas generalmente acaban en fracaso y en frustración y en error. Entonces tenemos que volver a hacer. Entonces esto es un gasto y un aumento de energía que tenemos que no perder de vista, ¿no? Desafortunadamente somos la mayoría que no sabemos hacerlo, con la minoría que lo hace. Si fuéramos más los que hiciéramos esto de cometer menos errores, tendríamos gobiernos más productivos, universidades más productivas, y sin duda seríamos un país con un alto potencial. Somos un país con alta creatividad, aunque ustedes no lo crean, todo el mundo, todas las naciones consideran al mexicano altamente creativo. El problema es que casi siempre es para hacer cosas malas. Entonces eso es lo que tendremos que ir modificando, ¿no? Bien, bueno, finalmente a manera de reflexión, pues todos los aquí presentes tenemos la responsabilidad, bueno, de a ver si habíamos elegido este camino de vida, esta formación, ya sea como docentes, como alumnos, tenemos precisamente esa responsabilidad de no dejarnos llevar por 2 o 3 ideas que llenen nuestra vida de forma sencilla, eso sería lo más cómodo. Nuestra responsabilidad es estar siempre atentos, el abrirnos para observar todo lo que nos circunda para precisamente tomar mejores caminos, mejores soluciones y por supuesto ser más productivos y hasta más felices. Fuerte aplauso por favor para el doctor Jorge Arturo Valderrama Trápaga. Muchísimas gracias. La maestra Verónica Amante Trápaga les entrega de un reconocimiento especial por esta participación en nuestras terceras jornadas SOAYED 2015. Quisiéramos agradecer al doctor Valderrama y hacer entrega de un obsequio de parte del director de la facultad y de una constancia de esta ponencia, y agradecerle su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerlo en esta facultad. También quisiéramos entregar una constancia al licenciado Armando Giovanni Chávez por haber sido moderador en esta ponencia. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.